¿recuerda que en esta carta usted diga que va a visitarlo un abogado de mi papá? Ah, sí, es Cadena. ¿Es Cadena? ¿Y por qué lo llama un abogado de mi papá? Porque uno le decía así al señor Uribe, que era el papá de nosotros, ¿De quiénes? el autodefensa, doctora. Es que Aquí él fue nuestro referente. Objeción, su es, señoría. Ya está expresando el testigo. la pregunta que iba en desarrollo era, ¿qué era lo que estaba hablando Pablo Hernán Sierra en ese momento? Era del señor procesado Álvaro Uribe Vélez. Y De la conformación de grupos paramilitares, o sea, lo que siempre él ha hablado del bloque Metro. Y de otras cosas ahí de lo que pasó pues en la pintada, una subasta que estuvo el señor Uribe también. ¿cómo tuvo usted conocimiento en ese momento de esas manifestaciones que estaba haciendo Pablo Hernán Sierra? Diego Cadena me las comentó ahí. A ver, porque es que Diego ya prácticamente ya venía informado de eso, de lo que había hablado ya Pablo. Sí me hago entender. Entonces, ahí donde él hace la carta, puño y letra, como lo dije anteriormente, y yo ratifico mi firma y la huella. Gracias. Dice usted que él le ofreció 200 millones de pesos para que le colaborara. Dígale a la audiencia claramente cuál era la colaboración que le pedía Cadena Ramírez. Era desmentir a Pablo y lo dar el nombre del doctor Iván Cepeda. ¿Y cómo iba usted a colaborarle? Pues doctora, como lo dije anteriormente, como nosotros, o sea, yo fui el comandante de la zona occidente y Alberto de la zona norte, éramos dos comandantes, pero más sin embargo yo, como le dije anteriormente, yo iba bajo las órdenes de Pablo Hernán y de Iván Roberto Duque, o sea, Ernesto Báez. Entonces, pues uno es sabedor de muchas cosas, por ejemplo, lo que pasó en Río Sucio. Ante esa manifestación que le hizo el abogado Cadena Ramírez, ¿qué contestó usted? Claro que sí, pues uno bien pela de ofrecerle plata a uno. ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez, teniendo en ese momento, en el año 2018, a dos de los abogados penalistas más poderosos de este país, que son los mismos que tiene hoy, con sus oficinas de investigadores, porque además la oficina del abogado Jaime Granado, las oficinas del abogado Jaime Lombana cuentan con investigadores? ¿Por qué razón, si tiene dos abogados de nivel desde materia penal, por qué acude a Diego Cadena? Esa es una gran pregunta, en el sentido de que ¿por qué Granados y por qué Lombana no fueron a las cárceles a buscar esas retractaciones? Por una razón lógica desde el punto de vista indiciario, porque ellos sabían que esa conducta era reprochable. Ustedes mandaron a Cadena. Claro, entonces mandan a otra persona para que haga ese trabajo, que es el instrumento del determinador. Cuando hablamos del determinador, es la persona que utiliza otros o terceros para la consecución del andamiaje penal. En este caso es buscar testigos para que se retracten de sus afirmaciones y en contraprestación se le da un beneficio, o una ayuda jurídica, o una ayuda económica, o beneficios de algún tipo. Y fíjese una cosa muy curiosa también. El último testigo, en el cual se suspendió, que se llama Fabián Rojas, miembro de su UTL, ante la pregunta de la Fiscalía de si sabía quiénes eran los abogados de Uribe para el año 2018, los nombró a todos y se le olvidó nombrar a Diego Cadena. Muy curioso. Entonces, ¿por
qué? Porque Cadena no era abogado de Álvaro Uribe Vélez. En ese La momento. intención de él era de otro tipo. Entonces, ahí, en esa construcción indiciaria, es donde nacen las situaciones que hoy nos tienen aquí. Y el modus operandi es el mismo, porque es que no es un solo hecho, son varios hechos. Estamos hablando de 6 hechos jurídicamente relevantes, que es el nombre técnico del concepto de cada evento, y tiene una similitud. Alguien que aparece de manera sorpresiva dice tener información valiosa de la presión de Iván Cepeda para conseguir testimonios en contra de Uribe, y entonces él envía a Diego Cadena precisamente a verificar esa información, y todos los testigos terminan retractándose a cambio de unos beneficios. Presidente, buenas tardes. Doctor Diego, ¿qué ha venido? ¿Cómo va, hombre? Bien, presidente, aquí a ponerlo al día. Déjale cuento. Al señor Carlos Enrique Vélez, cuando yo lo entrevisté inicialmente, él me pidió que si le podía ayudar con unos trámites judiciales, porque hay gente que es pobre. Yo le puse uno de los abogados en la oficina, entonces él habla con frecuencia con él. Hoy me mandó a notificar a decirme que hoy instalaron la diligencia de la corte y terminó toda la diligencia. Le preguntaron por Santiago, por Mario Uribe, por Álvaro Uribe, por el Aro, le hicieron una cantidad de preguntas y al final le preguntaron lo de Iván Cepeda y fue muy concreto y muy puntual. Quería informarlo de eso, presidente. Entonces ahí vamos avanzando. ¿Sabe qué pienso yo? A la corte inicialmente le archiva a él porque no había un señalamiento tan directo como lo que se está haciendo ahora, consiguiendo los testigos que vayan y digan la verdad. Entonces yo pienso, eso fue un archivo, eso no está ejecutoriado en firma, eso se puede reabrir en cualquier momento. Otro problema, eso que apareció que en la rectificación de Arecha, sí, que es verdad que el examen grafológico dio que eso lo firmó Arecha, que lo presentó Luis Alfredo Ramos hoy, eso va para la corte, en el caso de Alfredo Ramos y en el mío, porque él en la rectificación de Luis Alfredo Ramos, Arecha había dicho que Iván le había ofrecido beneficios para que me acusara a mí. Entonces, como la corte dijo que eso, que Arecha había negado, que ese papel no era de él, entonces con eso ayudó a que le dieran el inhibitorio a Cepeda y a que me compulsaran a mí. ¿Qué va a hacer la corte ahora con este peritario grafológico? ¿Qué va a hacer, presidente? Pues le puede inmediatamente iniciar un proceso a Cepeda, porque ese inhibitorio de él automáticamente se le cae y le arranca otro proceso. Inmediatamente, presidente. Y con estas declaraciones que vienen, la que está pendiente por llegar, la de Carlos Pérez y el video de la señora, vamos terminando. Ahí vamos reuniendo material. ¿Qué sabrá usted la de aquel muchacho, la que estaban por firmar en Estados Unidos? La estoy esperando mañana, presidente. Eso me mandó a decir hoy, con el sobrino. ¿Señor? ¿Aló? ¿Aló? La pregunta que iba en desarrollo era, ¿qué era lo que estaba hablando Pablo Hernán Sierra en ese momento? Era del señor procesado Álvaro Uribe Vélez, de la conformación de grupos paramilitares, o sea, lo que siempre él ha hablado del bloque Metro, y de otras cosas ahí de lo que pasó pues en la pintada, una subasta que estuvo el señor Uribe también. ¿Cómo tuvo usted conocimiento en ese momento de esas manifestaciones que estaba haciendo Pablo Hernán Sierra? Diego Cadena me las comentó ahí. A ver, porque es que Diego ya prácticamente ya venía informado de eso, de lo que había hablado ya Pablo. Sí me hago entender. Entonces, ahí donde él hace la carta, y le trae, como lo dije anteriormente, y yo ratifico mi firma y la huella. Gracias. Dice usted que él le ofreció 200 millones de pesos para que le colaborara.
Dígale a la audiencia claramente cuál era la colaboración que le pedía Cadena Ramírez. Era desmentir a Pablo y dar el nombre del doctor Iván Cepeda. ¿Y cómo iba usted a colaborarle? Pues doctora, como lo dije anteriormente, como nosotros, o sea, yo fui el comandante de la zona occidente y Alberto de la zona norte, éramos dos comandantes, pero más sin embargo yo, como le dije anteriormente, yo iba bajo las órdenes de Pablo Hernán y de Iván Roberto Duque, o sea, Ernesto Báez. Entonces, pues uno es sabedor de muchas cosas, por ejemplo, lo que pasó en Río Sucio. Ante esa manifestación que le hizo el abogado Cadena Ramírez, ¿qué contestó usted? Claro que sí, pues uno bien pela de ofrecerle plata a uno.